noche, mis amados hermanos, hermanas, cualquier amigo que esté mirando esta transmisión, también sean bienvenidos. Buenas noches, gracias por recibirme en sus hogares. Agradecido de Dios por la oportunidad que me da de estar en este lugar en esta noche. Agradecer a los hermanos que producen este espacio por hacerme la invitación. Y agradecido de ustedes, nueva vez le digo, que me permiten estar en sus hogares por medio de esta plataforma. Como siempre, en cada reunión con nosotros, tenemos algo que hacer. Y ese algo es alabar, bendecir, glorificar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. La gloria, la honra, el honor, todo para Él. Vamos a trabajar esta noche en la palabra de Dios y primeramente vamos a hacer una oración. Padre nuestro Dios de todo poder y misericordia, te damos las gracias, Señor, porque tú nos has permitido ver este nuevo día, un día por el cual hemos transitado con tu protección, con tu dirección, con tus provisiones, Señor, para cada una de nuestras necesidades. Y nosotros te decimos gracias, Señor. Como gracias también te damos por este momento de paz que tú nos apartas para poder meditar en tu palabra. Permite, Señor, que sean palabras edificantes para cada uno de nosotros y que si llegara a oírla algún amigo, alguna persona que no te conozca, tenga el deseo de empezar a conocerte para hacer lo que nosotros venimos haciendo, obedeciendo tu palabra, Señor, y pisando las huellas que nos ha dejado nuestro Señor Jesucristo. Él es el camino y por ese camino transitamos para llegar hasta ti. Permítenos, Señor, con toda la humildad, glorificar tu santo y glorioso nombre. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos gracias. Amén. En el día de hoy vamos a tener la meditación en algunos versículos del libro de Génesis, capítulo 22 específicamente, y vamos a leer algunos de esos versículos. Así dice el Señor, empezando en el mismo versículo 1, dice que aconteció después de estas cosas, que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham, y él respondió: heme aquí, y dijo: toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno, y tomó consigo 2 siervos y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto, y se levantó y se fue al lugar que Dios le dijo. Versículo 6. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Amén. Que Dios bendiga su santa y bendita palabra y nos permita encontrar en ella lo que hay. En la palabra de Dios hay salvación y vida eterna. Quisiera empezar esta noche hablando de una palabra muy conocida, pero que cuando nosotros la vemos en diferentes ubicaciones, en diferentes ambientes, parecería que tiene como significado diferente.
Y es la palabra base. Base. Si nosotros hablamos de la palabra base en un ambiente donde se juega pelota, inmediatamente estaríamos pensando en la primera, la segunda, la tercera y el home. Eso es un ambiente de pelota. Pero si nosotros mencionamos la palabra base en un ambiente donde hay construcciones, entonces nosotros pensaríamos en que al hablar de base estamos hablando de la zapata, de la edificación o edificaciones que se van a hacer allí. Y si nosotros hablamos de la palabra base para referirnos a una relación de pareja, entonces pudiéramos decir que la base de esa relación es el amor. Pero a veces hemos escuchado cuando dicen, bueno, pero que tú sabes que la base de la relación de esa pareja es el dinero, queriendo decir que uno de los dos está con el otro por el dinero. De todos modos, en cualquiera de los ambientes, cuando nosotros mencionamos la palabra base, lo importante sería conocer su definición y de esa manera nosotros sabríamos qué significado tiene en cada uno de estos eventos. Por ejemplo, la definición de base dice que base es la parte inferior de un objeto o un cuerpo que puede o no formar parte de él y que generalmente le sirve de apoyo y de sostén a ese objeto o a ese cuerpo. Y si nosotros tomamos literalmente la definición, entonces, tanto en el juego de pelota, la base va a ser el apoyo del corredor o el sostén del corredor, ahí el corredor está seguro. Pero si hablamos de la edificación, la base es lo que soporta el edificio. Y si hablamos de la relación de pareja, la base, que puede ser el amor o el dinero, lo que sea, es lo que sustenta esa relación entre un hombre y una mujer, la relación de pareja. Pero vamos a hacer una pregunta a propósito de esto que he venido diciéndole y que es para dónde vamos. ¿Cuál es la base? ¿Cuál es el sostén? ¿Cuál es el soporte de la relación de Dios con el hombre? ¿Qué es lo que mantiene unido a Dios con el hombre? Por eso hemos estado mencionando la palabra base. Y la respuesta a esa pregunta es la obediencia. La obediencia es la base de la relación de Dios con el hombre. ¿Y qué es obedecer? Obedecer se define como hacer lo que otro manda. Obedecer significa hacer lo que otro manda. Pero cuando el que manda no es otro, sino cuando el que manda es Dios, y cuando se obedece a ese mandato de Dios, entonces nosotros estaríamos hablando de la obediencia que da vida. La base de la relación de Dios con el hombre es la obediencia. Obedecer es hacer lo que otro manda. Y cuando hacemos lo que Dios manda, nosotros estamos hablando de obediencia que da vida. Ese es el tema que tenemos esta noche, de obediencia que da vida. Y ya ustedes escucharon, perdón, la lectura de los versículos de Génesis que vamos a utilizar. Génesis es un libro que, como bien se describe, es el primero de la Biblia. Y en este libro Dios va dando una
se va presentando al hombre de una manera progresiva. Es como ir presentándosele al hombre de una manera progresiva hasta llegar a Jesucristo. Dice que Dios se va revelando progresivamente al hombre y esto culmina con llegar hasta Jesucristo. La revelación progresiva de Dios hasta llegar a Jesucristo. Ahora bien, cuando nosotros empezamos la lectura, nos encontramos con que dice, aconteció después de estas cosas. ¿Cuáles cosas? O sea, nosotros podemos ver al introducir la lectura que buscándole la respuesta a esto estaríamos entrando en el contexto en el que Dios está teniendo esa conversación con Abraham. Después de estas cosas. Después de estas cosas puede ser de tal letra en el capítulo 21 o en cualquiera de los otros capítulos. De esas cosas a las que se refiere la Biblia, escogí 4. La número 1 es el pacto edénico. Cuando Dios empieza a tratar con el hombre, lo hace de una manera peculiar, porque le entrega todo, lo pone en el paraíso y después que lo pone ahí, le dice a qué debe obedecer. Le dice de este árbol no. Primero le entrega todo y después le dice qué debe obedecer. Eso es lo primero. Y para nosotros en esta noche es importante porque luego vamos a ver que con la relación que Dios está teniendo con Abraham, entonces Dios le está pidiendo primero obediencia. Porque el hombre fracasó en esa primera forma de Dios relacionarse con él. Después de estas cosas, ¿cuáles otras cosas nosotros podemos ver? Ya en capítulos anteriores, Dios le había dicho a Abraham, Abraham, deja tu tierra y tu parentela y la casa de tu padre, déjalo todo, para que vaya a un lugar que yo te diré. Y Abraham obedeció. Pero una de las cosas que se llevó a Abraham en ese viaje fue su sobrino querido Lot, con quien tenía muy buena relación y pudiéramos decir que era su socio. Y más adelante vemos que Abraham en un momento determinado tuvo que separarse también de Lot. Y no solamente fue eso lo que le pasó a Abraham, hay otra cosa, y es la última que vamos a citar, para entonces entrar en nuestro material. Lo otro que pasó con Abraham es que, no habiendo tenido hijos, estando muy viejo, Sara lo convence de tener una relación con la criada, tuvo un hijo, Ismael. Cuando Sara tiene entonces a Isaac, su hijo, hay un conflicto, Sara le pide que expulsara de allá a la criada con Ismael. Al parecer Abraham como que lo estaba pensando, pero Dios le dijo, es lo que tiene que hacer. Y cuando Dios le dijo eso, no se habló más. Dice, se levantó muy de mañana, muy temprano, para ir a llevar el hijo y la criada a un lugar. Entonces, cuando nosotros vemos que dice aquí que probó Dios a Abraham después de esas cosas que ya le he mencionado, probó Dios a Abraham, esta no es la primera prueba de Abraham. Y lo que podemos ver y casi hacer una aplicación antes de recién empezando, es que la persona que cree en Dios, cuando se tiene a Dios, las pruebas son progresivas. Las pruebas van a ser cada vez mayores. Esta no es la primera prueba que tiene Abraham. Ya Abraham había tenido las pruebas que mencionamos. Dice, aconteció que después de esta cosa, probó Dios a Abraham una prueba más, pero una prueba muy, muy, muy difícil. Muy difícil. Entregar a su hijo, su único. El versículo 2 dice, y dijo Abraham, toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas,
y vete a tierra de Moriah. Una de las cosas que nosotros podemos ver en el trabajo de esta noche no es solamente la obediencia de Abraham, que obedeció, se levantó muy de mañana, enabardó su asno, dice el versículo 3, y se fue al lugar. Aquí podemos ver también la tipología que hay en este capítulo, que empieza de esa manera. Porque se le dice a Abraham que tome su hijo, su único, a quien ama. ¿Y quién tenía un hijo único y a quien amaba? Dios. Dios, hijo único, Jesucristo. Y en 2 ocasiones dijo de él: este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. Su único hijo, hijo amado. De manera que Abraham aquí es tipo padre. Pero Isaac es tipo Jesús, porque es hijo único. Y podemos ver más adelante, aparte de la tipología, en el versículo 6 dice que y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac, su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Isaac tenía edad para rebelarse, porque su papá ya estaba un poco viejo y un adolescente de 14 años es muy vigoroso. Pudo haberse rehusado a llevar la leña, pero no lo hizo. Isaac obedeció. También Jesucristo pudo haberse rehusado a llevar la cruz. También madera, en este caso no una madera astillada como posiblemente la que llevaba Isaac, sino una madera, 2 palos, cruzada, una cruz, y no se rehusó. De manera que nosotros debemos destacar en esta conversación que estamos teniendo la obediencia de Abraham, que es la que más se nota. Abraham hizo lo que Dios le dijo, tomó su hijo, tomó leña, tomó 2 criados y salió. Pero el hijo también obedeció yendo con su padre, y cuando su padre le puso la madera, la leña encima, no se rehusó a llevar la madera, la leña, como tampoco se rehusó a ser atado. Jesucristo obedeció más que Abraham, más que Isaac, porque obedeció hasta la muerte, sabiendo que iba a morir. Y como dice la palabra de Dios, obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Con esa obediencia Jesucristo nos da la vida que nosotros habíamos perdido. Estábamos condenados a una muerte eterna, y Jesucristo, con su obediencia, nos da la vida. En una ocasión, recuerdo que era julio de 2016, estaba yo en el hospital de Cabrera, donde trabajo desde ya hace muchos años, y como vivo en Río San Juan, atiendo aquí en Río San Juan una señora, la niña de una señora, con quien llevo muy buena relación. Y recibo esa llamada, estando en el hospital: doctor, ¿cómo está usted? Yo estoy bien, ¿qué le pasa? Dice: doctor, yo tengo varios días que estoy muy enferma. Eso eran los tiempos de la chikungunya. Yo estoy muy enferma, me está tratando el médico tal, estoy usando tal medicamento, pero hoy he amanecido que no me puedo sostener de pie. Si uno escucha esa historia y no sabe nada de medicina, bueno, estaba débil porque tenía 2 o 3 días con fiebre, pero cuando se conoce medicina
Y uno sabe que ese es un síntoma que está hablando de una complicación de la chikungunya que se llama síndrome de Guillain-Barré, que es una enfermedad que va debilitando los músculos desde abajo hacia arriba. Empieza con una debilidad en los pies que va ascendiendo lentamente, coge las piernas, no se puede estar de pie, sigue subiendo, y la parte crítica es cuando llega al tórax, que ya compromete los músculos respiratorios, entonces no se puede respirar, hay que meter el paciente en un ventilador. En ese tiempo creo que habían como 7 ventiladores en el país, porque ya una persona conocida había fallecido de eso y teníamos el conocimiento. Cuando yo sé lo que tiene y ella me dice eso, me siento paralizado. Y lo que se me ocurre preguntarle, como iluminado por Dios, ¿qué usted quiere hacer? Y ella me contestó, lo que usted me diga, lo que usted me diga. Y yo le dije, salga para la capital, que en el camino yo le voy a decir hacia dónde ir. Y así lo hicieron, empecé a llamar y en una clínica la recibieron. Y allá duró aproximadamente un mes ingresada. Efectivamente tenía el síndrome de Guillain-Barré. Como se actuó rápido, gracias a Dios, no progresó. Y ahí está mi querida amiga. Cuando hacía la reflexión para este tema, pensé que esa es una obediencia que da vida. Ella está viva gracias a Dios y a obedecer, porque eso no es una enfermedad que no da mucho tiempo. Obedecer a Dios es preservar la vida, pero no esta vida que a veces es tan difícil de llevar, es la vida de siempre, es la vida eterna. Obedecer a Dios. Ella obedeció, ella está viva. Nosotros, lo que hemos obedecido la palabra de Dios, lo que estamos obedeciendo la palabra de Dios, tenemos vida eterna. Y usted, amigo, si usted ha escuchado esta transmisión en este día, les exhortamos a que primero empiece a conocer a Dios. Porque hay algo importante, y es que no se le obedece a quien no se conoce. Posiblemente la paciente de quien le estoy hablando, a un médico a quien ella no conociera, no le iba a obedecer, no iba a hacerlo como lo hizo conmigo, diciéndole salga, que yo le diré dónde van a ir. Y por eso yo lo que le exhorto es que no hay que pensar necesariamente primero en obedecer, conocer a Dios, conocer a Jesucristo. Y cuando uno conozca el Rey de Gloria, el Señor de señores, entonces sí vamos a obedecer, porque sabemos que estamos obedeciendo a un Dios vivo, a un Dios que tiene poder, a un Dios que nos va a orientar en esta vida terrenal, y que ya Jesucristo ha ido a preparar un lugar para nosotros. La obediencia es la base que sostiene la relación de Dios con el hombre. Anoche estaba revisando un estudio que hacen unos hermanos por WhatsApp y hablaban precisamente de eso, de la obediencia, y un hermano, respondiendo una pregunta que se hizo, puso un versículo que yo quiero compartirlo con ustedes como una forma de terminar esta meditación. Y es un versículo que está en 1 Samuel capítulo 15, versículo 22. Dice la palabra de Dios, 1 Samuel capítulo 15, versículo 22. Y Samuel dijo, ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca las palabras de Jehová? Ciertamente, el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención
que la grosura de los carneros. ¿Se complace Jehová en los sacrificios más que en la obediencia? No. La base de la relación de Dios con el hombre es la obediencia, y en eso se complace Jehová nuestro Dios. Mis amados hermanos, amigos, pidamos la dirección de Dios para nosotros conocer su voluntad y no hacer otra cosa que no sea eso. Que la paz de Dios, que la bendición esté con cada uno de ustedes. Muchas gracias. Buenas noches.